Circuitos combinacionales. Vamos a empezar a trabajar con la implementación de circuitos digitales que tiene que ver con la síntesis de expresiones algebraicas y la forma de hacerlas más sencillas o simplificarlas. El primer circuito que se verá es el semisumador. Para poder trabajar con este circuito hay que recordar la forma más simple de sumar 2 bits. Entonces, ¿cuál es la definición de un circuito semisumador? Entonces dice acá abajo. Y lo desglosaremos. Este semisumador admite 2 dígitos binarios en sus entradas. Y eso lo vemos, ¿por qué razón? Porque acá sumamos un dígito binario y acá otro. Y así para los casos siguientes. Entonces, dice el semisumador admite 2 bits, o sea, 2 dígitos binarios en sus entradas, ya lo acabamos de comprobar, y genera 2 dígitos binarios en sus salidas. Y uno pudiera pensar, bueno, si regresamos al resultado, solamente los 2 dígitos binarios aparecen en el último caso. Pero no es cierto, no necesariamente es cierto. ¿Por qué razón? ¿Acaso tuvieron que poner de manera explícita porque yo requiero el otro dígito binario para poder expresar el número 2? Pero en los casos anteriores no se cumple o no necesariamente tienen que estar. Esos dígitos binarios sí se generan, pero quedan a la izquierda en los primeros 3 casos, y en esos primeros casos, como el 0 está en la izquierda, pues el 0 realmente no tiene una incidencia, por eso no se coloca. Dice además un bit de suma y un bit de acarreo. Sí, en los casos el acarreo sería el 0, el 1 y el 0. Y el bit de acarreo sería el 1 en el último caso. Lo que tenemos que ver, eso sí, me piden un proyecto y requiero de un semisumador. Ya sabe la persona que te está pidiendo qué respuesta debe de tener. Nos dice que requiere ese semisumador que tiene 2 variables de entrada A y B y 2 salidas, lo que se obtiene de la suma y el bit de acarreo. Este símbolo de suma que aparece acá, es como una etiqueta. Eso me hace entender que es un sumador. En este caso se usa un semisumador, pero en fin, son etiquetas. Y la otra entrada representa la salida del bit suma. Entonces, lo que nos dicen, yo quiero que un circuito que haga eso, que permita 2 bits de entrada y que pueda obtener la suma a la salida. Entonces tenemos que diseñar, que descifrar el funcionamiento interno del circuito para poder armarlo y que funcione como nos lo han pedido. Entonces dice acá abajo, ¿cuál es la lógica del semisumador? ¿Cuál es el funcionamiento interno para que nosotros podamos proponer? Y de ahí desarrollar habilidades para poder definirlo. En este caso y en el mismo texto, se trata de observar qué relación hay entre las entradas y en las salidas. En esta ecuación 6.1, Cout es una de las salidas del semisumador. Entonces la entrada que encuentran o la relación de las entradas es AB. ¿Por qué AB? Porque se está representando AB como la función AND. Es decir, que pareciera que las salidas Cout es condicionada por una compuerta AND. ¿Por qué razón? Porque si vamos a la tabla de verdad y recuerden que este 0 son como, por así decirlo, los acarreos, y a excepción del último caso. Entonces, ¿cuál es la salida que estamos evaluando? Estamos evaluando el acarreo. Y vean lo que dice acá en el texto. El acarreo Cout es solo 1 cuando A y B son 1 y efectivamente, como en el último caso, pueden observar, igual en los otros casos no se puede poner esa respuesta
en nivel alto porque así lo condiciona el circuito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ese comportamiento es como el comportamiento de la compuerta AND. Por esa razón, a la salida se le asocia la función AND. Pero hay que ver la otra salida, que es la función de la suma. Y si observamos en la tabla de verdad, esta salida y esta salida representan a la suma, es decir, a este dígito binario que se va a obtener acá. Como se pueden dar cuenta, solamente es uno cuando las entradas son diferentes. Una herramienta que podemos utilizar para poder despejar eso es la compuerta OR exclusiva. ¿Qué es lo que se tiene acá adelante? La tabla de verdad. Se tienen las dos variables, las 4 posibles combinaciones y como en el caso del acarreo se va a comportar como una compuerta AND. Y por esa razón es 1 cuando las dos entradas son 1. Pero en el ejemplo que acabamos de ver, como esta salida es 1, es 1 cuando ambas entradas son diferentes. Entonces la denotación, ¿cómo se representa? ¿Y cómo es que se arma este circuito? Pues ustedes lo pueden ver. En esta estructura tenemos una compuerta OR para las dos entradas y una compuerta AND. Entonces si esto lo encerráramos en un cuadro, y pues nos quedaría prácticamente el cuadro del ejemplo anterior. Tenemos las dos entradas y las dos posibles salidas. Independientemente de las entradas que tengan, las salidas en ambas nos va a corresponder a la función que hemos implementado. Es decir, es una OR exclusiva y una función